Dice así la palabra del Señor, la Reina Valera actualizada. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Lo vuelvo a leer. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Oremos a nuestro Señor. Gracias, amado Dios, porque por tu compasión, por tu clemencia, tu misericordia para con nosotros, el no haber descargado tu ira sobre nuestras vidas, Señor, es lo que nos ha permitido estar aquí en este lugar, frente a ti, frente a nuestros hermanos, Señor, deseando, Padre, que siga siendo lo que ha sido con nosotros, que tu compasión, tu amor, tu clemencia y tu misericordia nunca nos falten, Señor, el resto de nuestras vidas. Porque es gracias a eso, Señor, que nosotros podemos ponernos de pie, estar delante de ti, levantar manos santas, Señor, alabarte y adorarte, Señor, y aprender de ti por medio de tu palabra, Señor. Gracias por habernos traído con bien a este lugar. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos que no están con nosotros, Señor, que también los bendigas donde sea que se encuentren, Padre, y que esta palabra llegue a sus vidas, Señor, también para que sean edificados juntamente con nosotros. Gracias porque tu presencia está aquí en medio nuestro y con eso, Señor, es más que suficiente para estar agradecidos contigo. Te agradecemos también, Señor, que hayas atendido nuestros cantos, Señor, nuestras oraciones en forma de canto, Padre. Deseamos que éstas hayan sido de tu agrado y ahora rogamos, Padre, que hables a nuestras vidas por medio de tu bendita palabra, Señor. Que nuestro entendimiento, Señor, sea capaz de comprender lo que tú nos vas a decir y no solamente de escucharlo, entenderlo, sino también de atesorarlo y hacerlo parte de nuestra vida y ponerlo en práctica cuando sea necesario, Señor. Por todo esto que pedimos confiados por los méritos de Jesucristo y por la gracia que hemos hallado delante de tus ojos, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso es el Señor. Entonces leíamos que Dios es compasivo y clemente. Y justamente el tema de hoy de nuestra serie Conociendo a Dios es el tema número 32 ya de esta serie. Y lleva por título, Él es compasivo. Él es compasivo. Tema 32 de nuestra serie Conociendo a Dios y tomando como punto de partida el Salmo 103, versículo 8. Vamos entonces a ver en la palabra de Dios qué significa que el Señor es compasivo y cómo esto influye en nuestras vidas y qué espera Dios a cambio de su compasión hacia nosotros. Pues bien, la compasión es un sentimiento de piedad y de lástima. Fíjese, es un sentimiento de piedad y de lástima que se tiene hacia quienes están sufriendo alguna penalidad, hacia quienes están padeciendo por alguna desgracia, por algún infortunio. Entonces, la compasión es un sentimiento de piedad, de lástima que se tiene hacia quienes están sufriendo. Pero no solamente es un sentimiento, sino que también tiene la compasión un deseo de aliviar esas penas y esas tristezas o sufrimientos que alguien está pasando. Esa es compasión cuando nos compadecemos de alguien, cuando, como dice aquí la palabra del Señor, somos clementes y misericordiosos, cuando vemos a alguien sufrir y sentimos ese dolor, sentimos esa tristeza y la compasión no solamente se queda en un sentimiento, sino que la compasión también procura hacer algo en favor de la persona que está pasando por esta penalidad. En la Biblia podemos encontrar la palabra compasión traducidas al español del hebreo, del griego original, en diferentes formas, como lo leímos aquí en Salmo 103:8, como compasión. Pero también se traduce como piadoso, clemente, misericordioso. Y en el caso específico de Dios, su compasión significa que Dios tiene la capacidad de percibir el dolor y el sufrimiento humano ante las adversidades. Y además Él tiene interés por procurar el alivio del que está sufriendo. Lo digo de nuevo,
La compasión de Dios significa que Él tiene la capacidad de percibir el dolor y el sufrimiento humano ante las adversidades y su interés por procurar alivio al que está sufriendo. Como ya lo decía hace unos minutos, no solamente es percibirlo, darnos cuenta, sino hacer algo en favor de esa persona que está sufriendo. Y solamente Dios tiene la capacidad de poder percibir el dolor y el sufrimiento de toda la humanidad al mismo tiempo. A veces tú y yo, cuando vemos sufrir a alguien, nos dolemos, nos compadecemos, pero no sería una compasión si no tomáramos alguna acción en favor de esa persona que está sufriendo. Por eso, lo más conveniente cuando vemos a alguien padecer y sufrir es hacer algo en favor de esa persona. No solamente sentir lástima, no solamente sentir dolor, sino hacer algo. No sé si te ha pasado, por ejemplo, cuando en la ciudad vas tal vez en algún crucero y ves a alguna persona indigente pidiendo algunas monedas y ves a alguien realmente en una condición muy pobre que da lástima y sientes ese dolor, esa compasión, esa tristeza por lo que esa persona seguramente está pasando, por esa necesidad. Pero no es suficiente con solamente sentir, sino tenemos que ir a la acción y tenemos que hacer algo en favor de esas personas. Lo que más podamos hacer o lo que más tengamos posibilidad de hacer en ese momento tal vez es darle unas monedas o si traes algo de comida, darle algo de comida, hacer algo, no solamente sentir dolor y tristeza, sino favorecerlos con algo de lo que Dios abundantemente te ha dado. Y por eso el único que puede percibir en su real dimensión el sufrimiento humano, perdón, es Dios mismo. Tal vez la persona que está sufriendo, pero nadie te va a comprender, nadie te va a entender en la misma magnitud como Dios sí lo hace. Por eso a veces puede resultar frustrante que tú estás pasando por alguna situación difícil y la gente no te entiende. Y a lo mejor hasta llegas a reclamar, es que tú no me entiendes. Y la realidad es que entendemos hasta cierto grado, pero quien realmente entiende y comprende y percibe el dolor en su real dimensión es Dios. Con esto te quiero decir que no te sientas frustrado o frustrada si no encuentras la comprensión que esperas de las personas. Porque nadie más que tú sabe lo que estás sufriendo, nadie mejor que tú sabe lo que estás padeciendo y además de ti, Dios lo sabe y lo percibe. Él es compasivo con el sufriente. Aún con los no creyentes, Dios tiene compasión. Y es por la compasión de Dios y por su bondad que este mundo no se ha autodestruido. Porque ya con tantos conflictos bélicos alrededor del mundo a lo largo de la historia, tantas situaciones que el hombre mismo ha propiciado, era para que la vida en este planeta ya se hubiera acabado. Pero por la bondad y la compasión de Dios, por el dolor que percibe de la humanidad, es que de alguna manera este mundo todavía tiene vida. Y si hacemos un balance, a pesar de los problemas, las situaciones difíciles, podemos decir que el balance es positivo. Hubo una pandemia hace unos cuantos años y no acabó con la humanidad. Ha habido pestes, enfermedades que se han propagado a nivel mundial. Ahora mismo está otra tomando fuerza. Y por la gracia de Dios y su compasión es que no hemos perecido y todavía existimos. Y quiero darte algunos ejemplos en la Biblia acerca de las muestras de compasión de Dios hacia su creación. Empezando en Génesis, acompáñame por favor al capítulo 3, versículo 21 de Génesis. Desde el mismo principio, Dios en su santidad y en su justicia emiten juicios sobre las personas que cometen alguna falta, pero no lo hace con placer, no lo hace con agrado, digámoslo así, sino que Él se compadece del sufrimiento. Y vemos en el caso de Adán y Eva, cuando pecaron en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis, dice la palabra del Señor que luego que ellos pecaron, el Señor hizo
vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Ellos intentaron tapar su vergüenza con unos delantales, con hojas de plantas. No fue suficiente y Dios, en su enorme compasión hacia el hombre que unos instantes anteriores había fallado a la confianza de Dios, al mandato que Dios le había dado, lo había traicionado, había preferido hacerle caso a Satanás en vez de hacerle caso a Dios. Dios se compadeció de ellos y los vistió para cubrir su vergüenza. No sé si tú te has dado cuenta, pero tal vez la gran mayoría de las veces que tú y yo hemos pecado, Dios en su compasión, al ver lo que este pecado puede significar en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, de nuestro entorno, cubre nuestro pecado. Dice la palabra del Señor que el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Y si nuestro pecado fuera descubierto cada vez que lo cometemos, créeme que seríamos avergonzados todo el tiempo. Si nuestros pensamientos se pudieran ver, si nuestras intenciones fueran perceptibles a las personas, más allá de nuestros actos, lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, si la persona a nuestro alrededor percibiera eso, olvídate, seríamos grandemente avergonzados todo el tiempo, porque todo el tiempo, de alguna forma u otra, estamos pecando. Y Dios, en su compasión, al ver lo que este pecado de hacerse público, el daño que causaría, lo cubre con amor. Esa es la compasión de Dios, que no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, sino que nos ha cubierto como lo hizo con Adán y con Eva para cubrir nuestra vergüenza. Otro pasaje aquí mismo en Génesis capítulo 21, cuando Abraham, por instrucción de Sara, despidió a Agar y a Ismael, hijo de Abraham. Dice que entonces los despidió siendo el hombre más rico que había entonces. Apenas le dio un odre de agua, un poco de alimento. Y en el versículo 17 de Génesis 21, cuando Agar, al ver su condición en medio del desierto, del sol implacable, el no encontrar agua para saciar su sed, dice que se alejó de Ismael, el muchacho, y se sentó para verlo morir. Ya no tenían nada. Y en el versículo 17 de Génesis 21 dice la palabra del Señor: entonces Dios escuchó la voz del muchacho, el muchacho que estaba llorando. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Levántate, alza al muchacho y tómalo de la mano, porque de él hará una gran nación. Dios se compadeció de este joven adolescente que estaba muriendo de sed en medio del desierto, acompañado de su madre, despedidos por Abraham de su casa, y Dios se compadeció y les proveyó lo que necesitaban y les permitió vivir. Les permitió vivir a pesar de que Ismael es digamos, el patriarca de los musulmanes, del Islam. De ahí surgió esta doctrina, esta forma de creencia, que a la postre serían enemigos y siguen siendo enemigos de Israel. Entonces imagínense cómo Dios, sabiendo lo que Ismael iba a originar en el futuro, tuvo compasión de él. A pesar de que Ismael, o la descendencia de Ismael, en el futuro iba a hacer la guerra contra su pueblo escogido, Israel, y lo sigue haciendo. Gran parte de los contrincantes de Israel son de esta corriente de pensamiento musulmana, islámica, descendientes de Ismael, y Dios permitió que viviera porque tuvo compasión del muchacho, como dice así la palabra del Señor.
Dios también tuvo compasión de su pueblo cuando iba por el desierto, a pesar de que su pueblo lo iba a traicionar cuando iban a ingresar a la tierra prometida. Dios se compadeció de ellos y les dio alimento, les dio agua, sombra en el día, luz en la noche, aún a sabiendas de que la mayoría de ese pueblo que salió de Egipto lo iba a traicionar. Se iban a ir tras los ídolos, construyeron un becerro de oro, no creyeron en sus promesas y a pesar de eso, Dios tuvo compasión y les permitió vivir por un tiempo y a sus generaciones poseer la tierra prometida. Con esto te puedes dar cuenta que la gente vive por la pura misericordia de Dios, por la pura compasión del Señor que los mantiene con vida, deseando por supuesto que alcancen la salvación. Otro ejemplo más en el libro de Jueces, vayamos allá por favor. Jueces en el capítulo 2. Jueces 2, en el tiempo que Israel ya estaba en la tierra que Dios les había prometido, había rivales, por supuesto, los pueblos alrededor que no querían que Israel tomara esa tierra que ellos ocupaban. Israel llegó a expulsarlos, a estos habitantes, los moabitas, los hititas, jerecitas y demás. Y entonces el Señor dice que Él levantó jueces para defender, para dirigir al pueblo y defenderlo de sus enemigos. En Jueces 2:11, mire cómo lo describe el Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Versículo 13, abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a las Astartés. Imagínate eso. Esa generación que sobrevivió al desierto, de estar vagando 40 años en él, sustentados por el Señor, llegaron finalmente a la tierra prometida, poseyeron esta tierra, echaron fuera a los enemigos, los cuales les hacían la guerra. Pero dice aquí entre el versículo 11 y 13 del capítulo 2 de Jueces que ese mismo pueblo, esa misma generación abandonó al Señor y se fue tras otros dioses, tras los Baales, los Astartés, los adoraron y se olvidaron de Dios, provocándolo a ira. Qué tremendo que estas personas que vieron los milagros del Señor, todos sus prodigios, señales, vieron cómo los introdujo a la tierra prometida, se fueron tras otros dioses. Dios en su justicia bien pudo haberlos destruido en ese momento, desecharlos y empezar de nuevo con otra generación que no tuviera esta inclinación a adorar a dioses ajenos. Sin embargo, el Señor en su compasión, mira lo que hizo en el versículo 16 de aquí mismo Jueces 2. Entonces el Señor levantó jueces que los libraran de mano de los que los saqueaban. Bien pudo haber dicho el Señor, acaben con ellos, este pueblo idólatra, rebelde, que me traiciona, que me abandona, deshagan de ellos, bórrenlos del mapa. Pero dice que en su compasión levantó jueces para librarlos de las manos de los que los saqueaban. Versículo 18 dice, cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía ante sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. El Señor se conmovía.
pueblo rebelde, pueblo traicionero, pueblo que lo había abandonado, que le volvieron la espalda al Señor, y aún así dice que Dios se conmovía ante sus gemidos. Una persona que le vuelve la espalda a Dios, una persona que se aleja de Dios, tarde o temprano va a pasar por esta situación de dolor, de gemidos, de opresión, de aflicción, por haber abandonado al Señor. Y Dios en su compasión los escuchó y atendió su clamor, levantándoles jueces para librarlos de las manos de sus enemigos. Ahí no termina. Veamos más adelante en el libro de Oseas. Oseas se encuentra después de Daniel, Ezequiel, Daniel, Oseas, capítulo 11. Ese fue en el tiempo de los jueces, pero mire lo que pasó en el tiempo de los reyes. Como usted sabe, hubo jueces y luego el Señor concedió la petición del pueblo de tener rey como las demás naciones, a Saúl, a David, a Salomón. Y aquí en el capítulo 11 de Oseas, ya en la época de los reyes, versículo 2, mire lo que dice el Señor desde el versículo 1 de Oseas 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Mientras más los llamaba, más se iban ellos de mi presencia. A los Baales ofrecían sacrificio y a los ídolos quemaban incienso. Versículo 3. Pero fui yo el que enseñó a caminar a Efraín, tomándolo por sus brazos. Sin embargo, no reconocieron que yo lo sanaba. Con cuerdas humanas, en otra versión dice, con cuerdas de amor, los atraje, con vínculos de amor, fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. Y ellos seguían en su rebeldía. Uno se puede preguntar, pero ¿qué personas eran estas tan malagradecidas, tan traicioneras? ¿Qué no hacemos eso a veces tú y yo? Nos olvidamos de agradecerle a Dios todas sus bondades, todas sus misericordias, simplemente tener vida, el estar de pie, el tener la fuerza suficiente para estar en este lugar, el tener todavía la capacidad mental para desempeñar una labor, un trabajo. A veces no somos agradecidos con el Señor y como estas personas, a veces nos olvidamos de que es Dios por su compasión, por su bondad para con nosotros, que tenemos todo lo que Él nos ha concedido. Y dice aquí de una forma tan tierna, dice, fui como para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. Pero ellos, cuanto más los llamaba, dice el Señor, más se alejaban de mi presencia. Amado hermano, amada hermana, que Dios nos libre de cometer esa traición, de ser tan insensibles, tan malagradecidos con nuestro Señor, que todo lo que tenemos es por su gracia y su compasión y volvernos de Él y tomar otro rumbo en contra de Dios. Te aseguro que el destino de una decisión así no va a ser buena. Cuanto tú y yo nos alejamos del Señor, no nos va a ir bien. Porque fuera de mí, dice Jesucristo, nada pueden hacer. Y eso sucedió justamente con el pueblo de Israel. Fue sometido a esclavitud por los asirios por no ir en pos del Señor. Eso en el Antiguo Testamento. Si vamos al Nuevo Testamento, encontraremos otros ejemplos de la compasión ahora personificada en Jesucristo. Y el primero de ellos quiero que lo veamos en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. La historia se repite de
El Señor teniendo compasión hacia la creación, hacia la humanidad, y la humanidad volviéndole la espalda y despreciando a Dios. Y aquí en el capítulo 10 de Lucas encontramos una parábola muy conocida que han titulado los traductores como el buen samaritano. Y creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia. Pasó un sacerdote por ahí y a pesar de que vio la condición de este hombre que había sido golpeado, lo habían dejado malherido, le habían robado eh, casi desnudo, él no se detuvo al ver su condición y siguió derecho. Y luego pasó un levita, al verla también la condición de este pobre hombre, no tuvo compasión de él y siguió su camino de largo. Y sin embargo dice la palabra del Señor que un samaritano, del cual ciertamente la Biblia no nos da más detalles, no nos dice si era creyente o no, pero en el versículo 33 mira cómo lo describe. Cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él. Al verle, fue movido a misericordia. En otra traducción dice, se compadeció de él al ver su condición. Y este hombre samaritano, creyente o no, al poner en práctica la compasión que sintió por este hombre, la lástima que le dio, y no solamente, como decía, un sentimiento, sino una acción que procura aliviar el dolor, no es más que un reflejo de la compasión que Dios tiene por nosotros. Es un reflejo de la compasión de Dios para con nosotros. Sintió dolor, sintió pena por esa condición e hizo algo, como ustedes saben, el resto de la parábola lo llevó a un lugar donde lo hospedó, pagó su alimentación y los gastos que iban a derivar de su tratamiento, iba a pasar a cubrir esa deuda, lo alimentó, sanó sus heridas, llevó la compasión a la práctica, como un reflejo de la compasión que Dios pone en todo ser humano. Jesús también fue expresivamente compasivo con las demás personas. Acompáñame a Marcos capítulo 6. Marcos 6, en la alimentación de los 5,000, en el versículo 31. Leamos desde el versículo 30. Dice los apóstoles, el Señor mandó a los apóstoles a una misión y dice los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Marcos 6:31 dice, Él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Es decir, los apóstoles venían de una misión que les había encomendado el Señor. Él, al ver su condición, dice aquí en el versículo 31, aparte, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Estaban en medio de la labor, de la encomienda del Señor, ni tiempo para comer tenían. Y el Señor dijo, vengan, apártense, vámonos a un lugar desierto y descansen un poco. Es decir, Dios tuvo compasión de sus apóstoles al ver la fatiga, al ver el cansancio, al ver que no los dejaban ni tiempo para comer, dijo, apártense y descansen un poco. Y luego, más adelante, se fueron al desierto, pero muchos al ver que iban hacia ese lugar a descansar, no los dejaron descansar y fueron sobre ellos las multitudes. Y entonces dice que corrieron y llegaron. Cuando ellos desembarcaron, porque iban en una barca, cuando desembarcaron, ya estaba ahí la gente esperándolos. Versículo 34 de Marcos 6. Cuando Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús seguramente también estaba cansado, estaba agotado, tal vez él mismo no había comido, no había tenido oportunidad de reposar un poco, pero tuvo compasión de las multitudes porque los vio como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y más adelante vemos que el Señor, esa compasión
también la llevó a alimentarlos. En el versículo 36 en adelante vemos el milagro que Dios multiplicó los panes y los peces y les dio de comer. Y todavía más adelante, en Marcos 8:34, otro milagro del Señor. Creo que ya lo perdí. Discúlpeme, es en el versículo 2 de Marcos 8. En esa ocasión que le narré hace unos minutos, alimentó a 5,000 hombres, sin considerar a las mujeres y a los niños. Probablemente eran en total unos 15,000 tal vez o más. Y en el versículo 2 de Marcos 8 dice, tengo compasión de la multitud porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino y algunos de ellos han venido de lejos. Y entonces aquí más adelante nos menciona la palabra que alimentó a 4,000 personas, porque él en el versículo 2 dice, tengo compasión de ellos. Jesús no solamente se compadeció de la condición espiritual de las personas, sino que también de la condición de la pobreza, la necesidad material, en este caso alimenticia de las personas. Tenemos otro ejemplo más en Juan, capítulo 11. Juan 11, otro ejemplo de la compasión expresada por Jesús en el pasaje conocido con la muerte de Lázaro. En Juan 11, versículo 33, cuando Jesús se presenta y ve la condición que había por la muerte de Lázaro, sus hermanas María y Marta llorando, muchos judíos que les acompañaban también llorando. Y en el versículo 33 de Juan 11 dice Jesús al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando por la muerte de Lázaro, se conmovió en espíritu y se turbó. Tuvo compasión, no de Lázaro porque había muerto. No deberíamos compadecernos de los que mueren, ya no se puede hacer nada por ellos, pero sí compadecernos porque significa llevar a la práctica algo para aliviar el dolor de los que le sobreviven a los muertos. Y dice entonces que Jesús, al ver esta condición de lloro, de quebranto, de dolor en las hermanas, en la familia y los judíos alrededor de Lázaro, en el versículo 35 de Juan 11, Jesús lloró. No por Lázaro, repito. Lázaro iba a la presencia, a la gloria eterna de Jesús, pero sí por su familia. Él tuvo compasión de los familiares y los amigos de Lázaro que había muerto y se compadeció de tal manera que le resucitó y le permitió vivir un tiempo más con los suyos. Sabemos, mis amados hermanos, que es inevitable que tú y yo, si el Señor no llega antes, vamos a morir. Y la compasión es para los que sobreviven ante esta pérdida, ante esta separación. Y Jesús le permitió a Lázaro vivir un tiempo más, pero por supuesto sabemos que cumplido ese tiempo, Lázaro iba a morir de nuevo. Y seguramente para siempre. La Biblia no nos narra cuándo fue eso, pero llegó un momento en que Lázaro volvió a morir y ya no resucitó. Tuvo, digamos, un tiempo extra que Dios, en su compasión al ver el dolor que causaba la muerte de Lázaro, le concedió tiempo más de vida. Pero cumplido ese proceso, ese tiempo, iba a morir, y esta vez físicamente para siempre. Hermanos, debemos de compadecernos
de los que están sufriendo alguna pérdida, algún dolor, alguna situación difícil. Y como decía hace un momento, no los vamos a entender completamente porque el dolor cada quien lo experimenta. No se puede compartir así, decir, oye, te voy a dar un pedacito de mi dolor para que alivias mi pena. No, no se puede hacer eso. Yo tengo un dolor, tengo una tristeza, una aflicción y no te lo puedo dar a ti. Como tú tampoco me puedes dar tu alegría. Como tú tampoco me puedes dar tu alivio, tu paz. Yo tengo que experimentarla por mí mismo. Claro que me ayuda al ver tal vez la palabra que tú me das de consuelo, de ánimo, de aliento, eso me anima, pero soy yo el que lo experimenta, ¿me entiendes? Y por eso, como dije hace unos minutos, no nos frustremos cuando la gente no nos entiende y no nos comprende, porque nadie nos va a comprender como Dios lo hace. Y a veces ni nosotros mismos nos entendemos a nosotros mismos, ¿no es cierto? No te frustres cuando no encuentres comprensión ni compasión en las personas, pero sí lo vas a encontrar en Dios. Él sí te entiende y mejor que tú. Jesucristo, después de esto, dice la palabra del Señor que hizo innumerables milagros, los cuales no alcanzaría, dice, todos los libros para redactarlos, aunque la Biblia solamente menciona 36 de ellos. Jesús hizo muchísimos milagros más de los que encontramos en la Biblia. Sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, curó sordos, los cojos que no podían caminar, personas que estaban ya lisiadas, muertos resucitados y un sinfín de milagros, endemoniados liberados que el Señor Jesucristo y sus apóstoles hicieron. Yo pregunto, hermano, ¿era necesario para nuestra salvación que Jesucristo hiciera milagros en la tierra? ¿Se necesitaban los milagros para nuestra salvación? La realidad es que no era necesario que Dios hiciera milagros a través de Jesucristo. Él pudo haber venido, vivir una vida en santidad, una vida sin pecado, predicar el evangelio, hablar del reino de los cielos, ir a la cruz, morir, resucitar. Y eso, si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, en su obra sustituta por nuestros pecados, eso nos concede la salvación. Los milagros que Jesús hizo en vida a nosotros no nos dan salvación. La salvación fue su muerte y su resurrección como muestra de que el Señor aceptó su sacrificio. Y entonces, ¿por qué Jesús hizo milagros si no era necesario para nuestra salvación? Los hizo para demostrar su poder, que Él era el Mesías, su autoridad sobre Satanás, y como una muestra de lo que es el reino de los cielos, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, no hay tristeza, no hay dolor. Él nos dio una muestra en esta tierra de lo que es el reino por venir. Pero no era necesario para nuestra salvación. Sin embargo, Él lo hizo por su compasión y por el grande amor que tiene por la humanidad. ¿Cuántos de aquí están clamando al Señor, buscando un milagro de parte suya, rogándole una y otra vez que haga un milagro? Y créeme que Dios se compadece de ti y Dios percibe y entiende tu dolor, tu frustración, tu tristeza. Y Dios hará su voluntad. Y tal vez, mi amado hermano, mi amada hermana, no te va a conceder el milagro que tú le has rogado. No es necesario para tu salvación. Tu salvación es por gracia, por medio de la fe, por creer que Jesucristo murió en tu lugar, por tenerlo a Él como Señor y Salvador. Recibas o no recibas el milagro o los milagros que estás esperando de Dios, no afecta que seas salvo o no seas salvo. El milagro de la salvación, si lo podemos clasificar así, eso es suficiente y no necesitas
otro más para ser salvo, para ser salva. Sin embargo, Dios en su compasión, en su misericordia, puede ser que sí te lo conceda, si Él quiere. Pero si no quiere, no será. Con esto no te digo que dejes de pedir, que dejes de rogar, dejes de clamar. Dios en su compasión atenderá tu ruego, percibe tu dolor, tu necesidad, y bajo su voluntad Él hará lo que sea mejor para su gloria y para ti y los que están a tu alrededor. Y tal vez eso signifique, como ya lo dije, que ese milagro nunca llegará. ¿No le pasó así a Pablo cuando le dice el Señor? Dice que le rogó 3 veces a Pablo, al Señor, que le quitara ese aguijón, eso que le estaba lastimando. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Y se murió Pablo con eso. Pablo que había resucitado muertos, Pablo que había sanado enfermedades, Pablo que había hecho innumerables milagros, no recibió el milagro de sanidad que él rogaba al Señor, y por respuesta obtuvo: bástate mi gracia. Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, me gloriaré en mis debilidades, porque el poder que hay en mí no es mío, sino del Señor. Jesucristo no le dijo también al Señor: Padre, si fuera posible, si quieres, le dice, aparta de mí esta copa. Aparta de mí este dolor, este sufrimiento, esta separación que voy a sufrir por causa del pecado, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Job también clamó al Señor, pero él entendió que de parte de Dios debemos recibir tanto el bien como el mal. Cuando su mujer le dice: renuncia a Dios y muérete, y él le dice: recibiremos de Dios el bien, ¿no hemos de recibir también el mal? El mal existe, hermanos. El mal nos agrede, el mal nos ataca, el mal nos enferma, el mal nos mata. Y Dios lo permite. Pero eso no significa que Él no tenga compasión de nosotros, que no perciba nuestras lágrimas, nuestro quebrantamiento, nuestra desesperación, nuestra frustración. Claro que lo percibe, pero Él tiene un propósito para ti que va más allá de eso que le estás pidiendo. Él tiene un propósito para ti glorioso que va más allá de lo que estás esperando de parte de Dios. Y te dice: bástate mi gracia. Pero no creas que Dios es indolente. No creas que Dios es indiferente a tu padecimiento, a tus dolores, a tus lágrimas. Por supuesto que no. Por eso Jesucristo en parte hizo milagros, para que viéramos lo que va a ser el reino eterno en su presencia, sin dolor, sin tristeza, sin enfermedad, sin muerte. Y mientras aquí tal vez nos toque padecer algo de eso, cuando menos la muerte seguro. Es, por ejemplo, cuando nosotros como padres queremos disciplinar a nuestros hijos. No sé cuál sea tu técnica como padre, pero usualmente los padres advertimos a nuestros hijos, ¿sí?
por no decir amenazamos, que en cierta forma es una amenaza. No hagas eso, porque mira que si lo haces, me vas a conocer. Te advierto, no hagas aquello porque mira que voy a hacer esto. ¿Por qué lo hacemos, hermano? Porque queremos darles, realmente disfrutamos eso de disciplinarlos, azotarlos, castigarlos. Sé que son palabras duras, pero así lo dice la Biblia. ¿Disfrutamos eso? Yo creo que no. Si amamos a nuestros hijos, nos duele. Y te lo digo, voy a contar hasta 3, y va una, y llega al 3, bueno, 3:30, porque no queremos. Pero si no hay otra, tenemos que hacerlo, y con dolor. Y cuando vemos que esa disciplina duele a nuestros hijos, cuando vemos o tal vez llegan al llanto, llegan al rostro desencajado por la tristeza, se te parte el corazón. Hijo, yo te quise evitar esto. Yo no quería que llegáramos a esto, pero no me dejaste otra opción. Y tuve que disciplinarte con dolor, pero es por tu bien, para evitarte un pecado mayor, para evitarte o al menos desanimarte a una desobediencia mayor con más graves consecuencias. Tengo que darte una lección de disciplina para que entiendas que si no atiendes esto, puede venir algo más grave o un castigo más fuerte que te va a doler más. Eso mismo hace Dios con nosotros. ¿No entiendes? Tantas advertencias, tantos sermones, tantas prédicas, tanta lectura de la palabra y no entiendes qué esperas de Dios sino la disciplina. No lo hace el Señor con agrado, sino lo hace con justicia, en amor y con compasión. Mira, acompáñame al libro de Ezequiel para ilustrarte esto que te digo de parte de Dios. Dios tiene compasión por toda la humanidad en forma general, se compadece del sufrimiento del hombre, creyente o no creyente. Pero mira lo que dice Ezequiel 33:11. Diles, está pidiendo el Señor al profeta Ezequiel, diles, más bien le está ordenando, vivo yo que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice el Señor Dios. Apártense, apártense de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? No quiero la muerte, dice el Señor. Él mismo en otro pasaje en el Nuevo Testamento, Él dice que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dice, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere la muerte del pecador, pero la muerte del pecador vendrá si no se arrepiente. El castigo y la disciplina sobre sus hijos vendrán si no nos arrepentimos. Así como Dios es compasivo con toda la humanidad, lo es especialmente con sus hijos. Pero cuando es necesario, Él con compasión, con amor, con misericordia, pero aplicará disciplina. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Así lo dice 1 Timoteo 2:4. Quiere que todos los hombres sean salvos
Primera de Timoteo 2:4. La pregunta es, ¿todos los hombres serán salvos? ¿Qué dices tú? La verdad es que no. Pero Dios quiere, Dios desea, sí, pero no todo lo que Dios desea en este sentido, o mejor dicho, no todo lo que causa gozo, placer a Dios, que es la salvación del hombre, no todo se cumplirá. Esto no significa que Dios viva frustrado, que Dios viva en una frustración por no realizar sus deseos, no. Ya lo veremos más adelante, que Dios es completamente feliz, pero lo que Dios causa contentamiento, causa placer, causa alegría, no todo se va a realizar. Y el ejemplo claro de esto es la destrucción del pecador, la cual Dios no quiere, pero si el pecador no se arrepiente, destrucción y condenación eterna. Porque el hombre cosecha lo que siembra. Así lo dice Gálatas 6:7. Mira, un pasaje más con respecto a esto, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30. Así es que, amado hermano, amada hermana, Dios tiene compasión de ti, de mí, de toda la humanidad, pero el que no se arrepienta, el que no ponga su fe en Jesucristo, inevitablemente será condenado por la eternidad. Es decir, que la compasión de Dios tiene, podemos decirle, una fecha de caducidad y esta termina con la muerte de la persona si no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador. Deuteronomio 30:19. Llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Escoge pues la vida. Y suena hasta lógico, hasta sensato, inteligente escoger la vida, ¿cierto? Pero hay gente que escoge la muerte. Hay gente que escoge la maldición. Aunque suena increíble, difícil de creer, diría alguien más. ¿Por qué escoges la maldición? ¿Por qué escoges la muerte? ¿Por qué escoges lo malo? Porque no les ha nacido el sol de justicia y no entienden entendimiento de las cosas de Dios. Y aunque digan, no, yo quiero la vida, yo quiero vivir, sí, pero lo quieres hacer a tu voluntad y no bajo la voluntad y el señorío de Dios, y por lo tanto estás escogiendo la muerte y la maldición porque estás en rebeldía si no te sometes a la voluntad de Dios. Por mucho que digas que has escogido la vida, si no estás bajo la voluntad de Dios, estás escogiendo la muerte por ir en rebeldía contra tu Creador. Termino con lo siguiente. Vamos al libro de Lamentaciones. Lamentaciones, que está después de Jeremías. Capítulo 3. Versículo 32. Jeremías 3:32. Fíjate lo que hace el Señor. Desde el 31, ciertamente el Señor no desechará para siempre. Lamentaciones 3:32 dice, más bien, si Él, es decir, el Señor, aflige,
también se compadecerá según la abundancia de su misericordia, porque no aflige ni entristece por gusto a los hijos del hombre. ¿Por qué entonces Dios permite si no lo hace con gusto? Lo hace para que el hombre vuelva sus ojos a Dios. Para que dice en Hechos, si de alguna forma, ya sea palpando, cuando habló en Hechos 17 Pablo, ahí en Atenas contra el Dios, por el Dios no conocido, aunque sea palpando que lo encuentren. Y a veces la aflicción, a veces el dolor, la tristeza, como aquí menciona Lamentaciones 3, Dios la hace, no la hace por gusto, sino que se compadece según la abundancia de su misericordia para que sea hallado por el que está padeciendo. No sé si te ha pasado, pero has visto a las personas, les hablas de Cristo y como que medio obedecen y de repente vuelven otra vez a hacer de las suyas, de las maldades, y les sucede algo muy malo y dices, ahora sí, ya con esta se va a dar cuenta y se va a volver a Cristo. Y resulta que en cuanto sale de esa situación, vuelve otra vez a las suyas, vuelve a hacer de sus maldades y le vuelve a ocurrir una tragedia y dices, ahora sí, ya con esta, y vuelve otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque han entenebrecido su entendimiento, han endurecido su corazón y por más tragedias que le vengan, por más situaciones difíciles que les vengan, no lo van a entender hasta que Dios les dé vida. Roguemos al Señor que Él quiera dar vida, porque los muertos no le adorarán, que el Señor primero dé vida a los que están muertos espiritualmente para que le puedan reconocer como Señor y Salvador. Mientras Dios no haga eso, esas personas, por muy trágica que sea su vida, jamás volverán sus ojos a Cristo si Dios no lo quiere. Pero no deja de tener compasión aún por el pecador que sufre. Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Dice en el Salmo 103, verso 13, que así como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de quienes, de los que le temen. Teme al Señor, respeta al Señor, hónralo, glorifícalo, reconócelo en todos tus caminos. Eso es el temor de Dios. Y el Señor se compadecerá de ti. De otra forma, no cuentas con esa expresión especial de la compasión de Dios que tiene para con sus hijos que le temen. Y lo que Dios espera es que así como Él se compadece de ti y de mí en nuestras necesidades espirituales, emocionales, físicas, espera que tú y yo también seamos compasivos, que nos compadezcamos de los que están sufriendo, no solamente en lo material, como mencionaba al principio, sino sobre todo los que sufren en lo espiritual, los que tienen carencia de fe, que no conocen de Cristo. La condición espiritual más pobre que pueda existir es el no tener a Cristo en su corazón. Más allá de lo material y lo físico, emocional, lo más doloroso es la necesidad espiritual. Y la gente a veces no se da cuenta. Y es donde el Señor te pide a ti y a mí que seamos compasivos con esas personas y los llevemos a conocer a Cristo. Cierra tus ojos. Y tal vez estés pasando por alguna situación difícil, como decía, estás sufriendo, no ves
un remedio para lo que te está pasando, o alguien cercano a ti está sufriendo y tú te sientes frustrado, impotente, por no poder aliviar de alguna forma ese sufrimiento. Y seguramente si es así es porque Dios tiene un trato especial hacia esa persona. Y en lo que esté a tu alcance, muestra compasión, muestra comprensión. A veces las personas cuando están sufriendo o padeciendo algo difícil se vuelven hurañas, malhumoradas, pueden llegar a ser groseros o groseras, porque está tan grande la amargura en su corazón que le expresan de esa forma. El dolor ha dominado sus emociones y no reaccionan siempre de forma amable. Y es donde tú y yo tenemos que ser compasivos y rogarle al Señor que tenga a bien aliviar ese sufrimiento, aliviar esa pena. Pero también puede ser que tú estés en esa condición y te has vuelto por momentos muy irascible, muy sensible, cuando alguien o tú mismo tocas esa herida y reaccionas de una forma que no le agrada al Señor y que no es amable para la gente que está a tu alrededor. Y tal vez, como te decía, nadie te va a comprender en esta tierra, pero Dios sí lo hace. Él se compadece de tu sufrimiento. Y aunque por el momento permita que lo tengas, Él está junto a ti para consolarte. En el mundo hay aflicción, pero confíen, dice el Señor, tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Porque además la palabra del Señor dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Él se compadece de ti, aunque esté permitiendo ese dolor y ese sufrimiento. Ve a Él, así como el hijo que es disciplinado por el padre, va a Él buscando consuelo, alivio de dolor. Así ve tú al Padre y exprésale tu dolor, exprésale tu tristeza, tu aflicción, que Él te comprende y quiere consolarte. Toma este tiempo para expresar lo que hay en tu corazón a tu Señor y decir lo que sientes, que Él te comprende.